Hay mujeres que pasan años soñando con tener hijos, y luego están las mujeres como Yolanda Cárdenas, mujeres que escuchan de un médico una sola frase capaz de destruir una vida entera: usted nunca podrá ser madre. Su esposo la abandonó, su madre murió, y cuando creyó que ya no quedaba nada por salvar, tomó una vieja maleta y caminó hasta una hacienda perdida en el valle de Mezquital. Lo que encontró allí cambiaría para siempre el destino de 4 personas. Los niños que habían dejado de sonreír, un hombre que llevaba años muriéndose en silencio, y una familia rota que nadie sabía cómo reconstruir. Pero hay algo que nadie le contó a Yolanda cuando llegó a la hacienda El Recuerdo. Aquella casa también escondía un cuarto cerrado. Un cuarto que llevaba 6 años esperando que alguien tuviera el valor de abrirlo. Y cuando esa puerta finalmente se abrió, ninguno volvió a ser el mismo. Antes de continuar, queremos hacerle una pregunta. ¿Alguna vez sintió que la vida le negó precisamente aquello que más deseaba? Un hijo, un amor, una familia, un sueño que parecía hecho para usted. Escriba en los comentarios: lo que perdí me hizo más fuerte. Si alguna vez tuvo que seguir adelante después de una gran pérdida. Y cuéntenos también desde qué ciudad o país nos acompaña hoy. Nos encanta saber desde dónde viajan estas historias hasta su corazón. Deje su like ahorita, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para no perderse ningún relato. Ahora acompáñenos, porque la historia de Yolanda apenas comienza. Había una fotografía en el cuarto de su madre, encima de la cómoda de madera oscura que olía a alcanfor y tiempo viejo, donde Yolanda aparecía de niña sosteniendo una muñeca de trapo con las 2 manos, apretándola contra el pecho como quien abraza algo que sabe fugitivo. Tenía quizás 5 años en esa foto, y ya entonces sus manos hacían ese gesto de proteger, de guardar, de no soltar. Su madre, Consuelo Cárdenas, costurera de profesión y de vocación, le había enseñado que las manos de una mujer dicen más que su boca. Las manos de su madre nunca estuvieron quietas, remendaban, cortaban, hilvanaban, planchaban con ese fierro de carbón que calentaba sobre el anafre y que olía a metal caliente y a trabajo honesto. Yolanda aprendió a coser antes de aprender a leer. Aprendió que una tela mal cosida se deshace, pero una tela bien cosida dura más que la persona que la hizo. Cuando tenía 19 años, conoció a Gilberto Viesca en una feria de San Marcos. Era un hombre apuesto, de bigote delgado y palabra fácil, que la miraba como si fuera lo más valioso que había visto en su vida. Se casaron al año. Yolanda entró a esa casa nueva, creyendo que por fin iba a poder hacer lo que sus manos siempre supieron hacer: construir, cuidar, sostener. Los primeros 2 años esperaron al hijo con paciencia. El tercero llegó la preocupación, el cuarto, los médicos. Una doctora en la ciudad de Pachuca le dijo las palabras con una delicadeza que de todas formas no sirvió para amortiguar el golpe. Había una condición: una incapacidad del útero para sostener un embarazo. Era probable que nunca pudiera llevar uno a término. Yolanda salió de ese consultorio y caminó 3 horas por las calles de Pachuca sin saber a dónde iba, mirando sus propias manos como si fueran las de otra persona. Gilberto la recibió con silencio esa noche. Un silencio que fue creciendo con los meses hasta convertirse en una cosa viva que ocupaba todos los cuartos de la casa. Siguieron los remedios de herbolaria que recomendaba doña Petra, la partera del barrio. Siguieron las promesas a la Virgen de Guadalupe, las velas encendidas en la iglesia, las noches de rodillas sobre el piso de mosaico frío. Siguió la humillación sorda de las cuñadas, que hablaban en voz baja cuando ella se acercaba, y de las vecinas que la miraban con esa lástima que duele más que el desprecio porque viene envuelta en amabilidad. Al 7º año, Gilberto llegó a casa un martes por la tarde con una expresión que Yolanda ya había aprendido a reconocer, aunque nunca antes la había visto en él. La expresión de alguien que ya tomó una decisión y solo viene a anunciarla.
Esto no puede seguir así, dijo sin mirarla. ¿Qué cosa no puede seguir? Esto, nosotros. Yo quiero una familia, Yolanda. Quiero hijos. No puedo pasarme la vida esperando algo que tú misma sabes que no va a llegar. Ella no lloró. Eso fue lo que más le sorprendió después, que no lloró. Se quedó parada junto a la estufa con la cuchara de madera en la mano, y lo miró irse como se mira un tren que ya partió y para el cual uno no compró boleto. 3 meses después se enteró por una prima que Gilberto ya vivía con otra mujer en Ixmiquilpan, una mujer más joven, embarazada de 4 meses. Su madre murió en febrero del 62, de un infarto que se la llevó en sueños, silenciosamente, como ella había vivido. Yolanda heredó la máquina de coser, la cómoda de alcanfor y la fotografía de la niña con la muñeca de trapo. Vendió todo lo demás para pagar las deudas del entierro y se quedó en la casa vacía cosiendo encargos para las vecinas, comiendo poco, durmiendo mal, sintiendo cómo el tiempo pasaba encima de ella sin pedirle permiso. Fue en esas semanas de silencio absoluto cuando doña Celia pasó por su puerta. Era una partera de edad imprecisa, con manos grandes y voz ronca, que conocía a media región por el simple hecho de haber estado presente en la llegada de media región al mundo. Le habló de la hacienda El Recuerdo con esa naturalidad con que la gente del campo habla de las cosas importantes. Sin énfasis, sin adorno, como quien menciona el clima. Allá por San Gabriel hay un hacendado viudo con 2 chamaquitos que andan solos. Ramón no, espérate, ¿cómo se llama? Esteban Murrieta. Perdió a su señora hace 4 años. La casa dicen que está como muerta. Los niños crecen como pueden. Yolanda escuchó sin moverse. ¿Y eso por qué me lo cuentas a mí? Doña Celia la miró con esos ojos que habían visto nacer a demasiada gente como para asustarse de nada. Porque tú tienes lo que a esa casa le falta, y esa casa tiene lo que a ti te falta. No más eso. Se fue sin decir más. Yolanda se quedó sentada hasta que oscureció. Luego fue al cuarto de su madre, abrió la cómoda y sacó la fotografía de la niña con la muñeca de trapo. La sostuvo un momento con las 2 manos, luego la metió en la maleta cuarteada junto con sus cosas y se puso a caminar. La hacienda. El recuerdo se veía desde el último recodo del camino como algo que hubiera sido grande y que el tiempo había ido encogiendo poco a poco. No era ruina, no exactamente, pero tenía esa expresión de los lugares donde la voluntad humana dejó de pelear contra el abandono y simplemente firmó una tregua. Las bardas de piedra seguían en pie, sólidas y anchas como debían ser, con su mampostería de roca de río bien asentada. Los corrales tenían sus postes y sus alambres, y en ellos había ganado que pastaba quieto en la tarde. El casco principal, con su fachada de cantera color ocre, mantenía la estructura que debió de ser imponente en los tiempos de su construcción. Los arcos del corredor, las ventanas altas, la puerta grande de madera oscura que miraba al camino como una cara sin expresión. Pero los macetones del portal estaban vacíos, con la tierra reseca y grisácea de quien no ha recibido agua ni atención en demasiado tiempo. Los arcos del corredor sostenían una bugambilia muerta que nadie había podado ni arrancado, con sus ramas secas cruzadas como dedos de una mano olvidada. Y las ventanas, con sus vidrios intactos y sus marcos de madera sin pintura, reflejaban la tarde como ojos de alguien que ya no mira hacia afuera porque adentro ya no hay nada que quiera ver. El huerto que se adivinaba detrás de la casa grande tenía sus surcos todavía reconocibles, pero cubiertos de maleza. La cocina, cuya chimenea era visible desde el portal, no echaba humo. El corredor tenía el piso barrido, pero sin encerar. Esa diferencia sutil entre un piso que alguien limpió porque era necesario y un piso que alguien limpió porque importaba. Yolanda se detuvo en la entrada del camino de acceso. Sus pies, que habían caminado 4 horas desde el pueblo, no le dolían todavía porque sus pies eran de los que duelen después,
cuando uno se sienta, no durante. Sus manos sostenían la maleta con la calma de quien está acostumbrado a cargar cosas pesadas sin hacer aspaviento. Respiró el aire frío del valle de Mezquital, ese aire que sabe a encina y a tierra seca y a algo que en la región llaman el olor del campo verdadero, que es diferente al campo de los cuadros y al campo de los poemas, y que solo tienen los lugares donde la gente trabaja de verdad, y las cosas crecen de verdad, y los años pasan de verdad sobre la misma piedra. Por el portal corrieron dos sombras pequeñas. Una niña de no más de 7 años, con el cabello en 2 trenzas desiguales que alguien había hecho con prisa o con poca práctica, la miraba desde el arco con ojos enormes y una expresión que no era miedo, sino esa mezcla de curiosidad y hambre de novedad que tienen los niños que viven muy solos. Detrás de ella apareció un niño de 9, más alto, con la misma expresión seria de los adultos que aprendieron a hacerlo demasiado pronto. Yolanda los miró. Luego miró la casa. Luego volvió a mirarlos a ellos. ¿Está su papá?, preguntó con voz tranquila. La niña dio un paso hacia adelante. «Anda en el potrero», dijo. «¿Usted quién es?» «Me llamo Yolanda». «¿Y a qué viene?» Yolanda dudó un segundo. Luego dijo la verdad, que era la única cosa que sabía decir bien. «A ver si me necesitan». Esteban Murrieta llegó del potrero cuando el sol ya empezaba a aplanarse sobre las colinas del valle de Mezquital, con las botas llenas de barro y el sombrero echado atrás, con el gesto cansado de quien lleva muchas horas trabajando solo. Tiburcio Chavero lo seguía 2 pasos atrás, como siempre, con esa lealtad silenciosa de los hombres que llevan 20 años siendo indispensables sin que nadie se los agradezca suficientemente. Vio a la mujer sentada en el borde del portal, con la maleta a sus pies, hablando en voz baja con Amparo, que tenía la cabeza apoyada cerca del hombro de ella, como si ya la conociera de antes. Lorenzo estaba parado a 3 metros, con los brazos cruzados y la expresión de quien observa sin dejarse observar. Esteban se detuvo. «¿Quién es usted?», preguntó, y su voz no tenía hostilidad, pero tampoco bienvenida. Era la voz de un hombre que aprendió a ser directo, porque los rodeos le costaban demasiado. La mujer se puso de pie sin apresurarse. Lo miró, y Esteban notó, sin saber muy bien por qué, que esa mirada no tenía nada de la súplica que suele tener la gente que llega pidiendo trabajo. Era una mirada tranquila, casi horizontal, como la de alguien que no viene a pedir, sino a ofrecer. «Sus hijos no tienen madre», dijo ella, «y yo no tengo hijos. Aquí estoy». Hubo un silencio. Tiburcio, detrás de Esteban, carraspeó levemente. Esteban miró a sus hijos, miró a la mujer, miró la maleta cuarteada sobre el piso de piedra del portal. «¿De dónde viene?» «De San Marcos. Vine caminando desde San Gabriel». «¿Tiene familia?» «No». «¿Sabe cocinar?» «Sé hacer muchas cosas». Otro silencio. El viento movió las ramas secas de la bugambilia muerta sobre el arco. Amparo miraba a su padre con esa expresión que los niños tienen cuando quieren algo y saben que no deben pedirlo en voz alta. Esteban se quitó el sombrero, se pasó la mano por el cabello. «Hay un cuarto en el ala norte», dijo al fin. «Tiburcio se lo muestra. Mañana vemos». Y entró a la casa sin decir más. Tiburcio la llevó al cuarto, que era pequeño y limpio, con una cama de latón y una silla de madera junto a la ventana. Cuando la dejó allí y fue a cerrar la puerta, se detuvo un momento. «El patrón es buen hombre», dijo el capataz, «solo que lleva mucho tiempo cargando solo». Yolanda lo miró. «¿Cuánto tiempo?» 4 años desde que murió la señora Graciela, y 2 años antes perdieron un bebé». Tiburcio hizo una pausa larga. «Desde entonces hay un cuarto en el ala sur que no se abre. No más eso le digo». Y cerró la puerta. Yolanda se quedó de pie en el centro del cuarto pequeño. Miró sus propias manos,
Luego sacó la maleta, la abrió sobre la cama y comenzó a desdoblar sus cosas con el mismo cuidado con que se desdoblan los primeros días de un lugar que uno no sabe todavía si va a ser el suyo. La primera semana, Yolanda no preguntó nada. Eso fue lo primero que desconcertó a Tiburcio Chavero, que llevaba 20 años en la hacienda El Recuerdo y había visto llegar y irse a varias mujeres que vinieron a trabajar después de la muerte de la señora Graciela. Todas llegaban con preguntas, que si el patrón era exigente, que si los niños eran difíciles, que si había que pedir permiso para salir al pueblo. Yolanda no preguntó nada de eso. Lo que hizo fue observar. Observó la cocina durante media hora el primer día, caminando despacio por el espacio, tocando las ollas de barro colgadas en la pared, abriendo los cajones con cuidado, viendo qué había y qué faltaba. Luego encendió el fogón y preparó el desayuno con lo que encontró. Frijoles bayos que dejó hervir a fuego lento con epazote, tortillas que ella misma palmeó sobre el comal y un té de hierbabuena para los niños que puso en jarritos de barro pintado que encontró en el fondo de un aparador. Amparo apareció en la puerta de la cocina a los 10 minutos, atraída por el olor. Lorenzo llegó 5 minutos después y se quedó parado en el umbral como si la entrada a la cocina fuera un territorio que había que negociar. ¿Quieren desayunar?, preguntó Yolanda sin voltear. Sí, dijo Amparo. Lorenzo no dijo nada, pero se sentó. Cuando Esteban entró a la cocina esa mañana, se encontró con algo que no había encontrado en 4 años. Sus hijos, desayunando juntos en la mesa de la cocina, con jarros de té de hierbabuena y tortillas calientes, en silencio, pero presentes, sin el aire hueco de los que comen solos, aunque estén acompañados. Se sirvió café del que encontró en la cafetera y salió sin decir nada. Pero Tiburcio, que lo conocía bien, notó que esa mañana tardó un momento más de lo usual antes de cruzar el portal hacia los corrales. El segundo día, Yolanda limpió el corredor. No era una tarea urgente. La casa tenía otras urgencias más visibles: el piso del comedor, con su capa de polvo fino, las ventanas oscurecidas por el tiempo, la ropa de los niños con sus costuras rotas que nadie había remendado. Pero Yolanda empezó por el corredor porque fue lo primero que vio al llegar, y porque entendió instintivamente que los corredores de las haciendas son el alma visible de la casa, el lugar donde la vida exterior y la vida interior se encuentran, y que un corredor descuidado es un corredor que ya no espera a nadie. Barrió primero. Luego fregó las baldosas de cantera con un trapo húmedo que olía a jabón de lavadero. Arrancó los restos de la bugambilia muerta del arco, dejando al descubierto la planta viva que crecía debajo, trepando por la piedra con esa obstinación callada de las cosas que sobreviven sin que nadie las cuide. La podó con las tijeras de costura que llevaba en su maleta, porque no encontró otras, y ató las ramas nuevas al arco con tiras de tela vieja. Doña Benigna Salinas llegó esa mañana, como llegaba cada semana desde hacía 4 años, a traerle al patrón un queso de rancho que fabricaba su familia en las colinas. Era una mujer de 70 años largos, con el cabello blanco recogido en un chongo apretado y manos que parecían hechas de madera añeja y que tenía la autoridad silenciosa de quienes han visto suficiente para no escandalizarse de nada. Se detuvo al ver a Yolanda en el corredor. «¿Quién eres tú?», preguntó, pero sin aspereza, con la curiosidad directa de quien tiene derecho a preguntar. «Yolanda Cárdenas. Llegué antes de ayer». Doña Benigna la estudió de arriba a abajo con esa mirada que no juzga sino que registra. «¿Te contrató el patrón?». «Dijo que vería». La mujer vieja soltó una risa corta, seca, que no era burla, sino reconocimiento. «Lleva 4 años viendo. No ha contratado a nadie que dure más de 2 semanas». «Yo no me voy a ir», dijo Yolanda. Doña Benigna la miró un momento más. Luego asintió, como quien recibe una información y la archiva en el lugar correcto. «Bien», dijo, y entró a dejar el queso. La primera cena en que Esteban Murrieta comió sin prisa fue la del viernes de esa primera semana. Yolanda
Había preparado un caldo de res con verduras del huerto, que encontró abandonado detrás de la cocina con suficientes plantas todavía vivas para servir de algo. Había hecho también arroz rojo y frijoles charros con trozos de tocino que Tiburcio consiguió en el mercado del pueblo. La mesa del comedor, que había estado cubierta con un mantel sucio durante quién sabe cuánto tiempo, tenía ahora el mantel lavado y planchado que encontró doblado en el fondo de un cajón, con sus flores bordadas en hilo azul que alguien había cosido con paciencia y que nadie había usado en mucho tiempo. Esteban se sentó, miró la mesa, miró el mantel. No dijo nada. Pero Yolanda, desde la cocina, lo observó de reojo y vio cómo sus manos, antes de servirse, se quedaron quietas un momento sobre el borde de la mesa, como si la superficie familiar de ese mantel bordado fuera algo que necesitaba ser reconocido antes de poder pasar. Lorenzo comió esa noche con menos prisa que los días anteriores. Amparo le preguntó a Yolanda cómo se llamaban las flores bordadas en el mantel. «No sé cómo se llaman», dijo Yolanda, «pero son bonitas». «Las bordó mi mamá», dijo Amparo. Yolanda no respondió enseguida. Luego dijo, «Entonces son más bonitas todavía». Esteban dejó de comer un segundo. Luego siguió. La primera cena fue el corredor. El corredor fue la bugambilia. La bugambilia fue el mantel. El mantel fue la cena. Y la cena fue el principio de una cosa que ninguno de los dos hubiera podido nombrar todavía, pero que Tiburcio Chavero observaba desde su lugar en el mundo con la paciencia de los que han aprendido a esperar que la tierra haga su trabajo. Pasaron los días de octubre con esa lentitud dorada que tiene el otoño en el valle de Mezquital, cuando el aire ya trae frío por las mañanas, pero el sol del mediodía todavía calienta las piedras de la hacienda. Yolanda fue haciendo cosas sin pedirle permiso a nadie. Plantó geranios en los macetones vacíos del portal que compró en el mercado de San Gabriel con el primer dinero que Esteban le dejó sobre la mesa de la cocina sin decir para qué era. Remendó la ropa de los niños con la misma meticulosidad con que su madre le había enseñado, dejando costuras tan bien hechas que la tela parecía nueva. Organizó el cuarto de costura que había junto a la cocina, que estaba lleno de cajas con hilos enredados y telas viejas, y lo convirtió en el lugar donde se sentaba por las tardes cuando los niños hacían la tarea. Amparo empezó a hacer la tarea junto a ella. Lorenzo continuaba en su habitación, pero Yolanda notó que la puerta ya no estaba cerrada del todo. El primer domingo que Yolanda fue al mercado de San Gabriel con Amparo, la niña le tomó la mano en el camino sin pedirle permiso. No fue un gesto dramático. Amparo iba mirando los lados del camino de tierra, señalando los sabinos viejos que crecían junto a la acequia y preguntando si Yolanda sabía cómo se llamaban los pájaros grises que andaban entre las ramas. En algún momento, sin que ninguna de las dos lo decidiera conscientemente, la mano chica de Amparo encontró la mano de Yolanda y se quedó allí, como si hubiera estado buscando ese lugar desde hacía tiempo. Yolanda apretó suavemente los dedos. El mercado de San Gabriel de las Encinas era pequeño, como todos los mercados de los pueblos pequeños. 20 puestos bajo toldos de lona que olían a chile seco y a canela y a la humedad de las verduras frescas que llegaban desde los huertos de los alrededores. Había mujeres envueltas en rebozos azules, vendiendo quelites y epazote. Había un hombre viejo que ofrecía quesos blancos sobre una tabla de madera. Había niños corriendo entre los puestos con la energía inagotable de quienes todavía no saben que el cansancio existe. Amparo conocía a todo el mundo, o todo el mundo la conocía a ella, que era lo mismo. «¡Amparo!», gritó una niña del otro lado del mercado. «¡Concha!», gritó Amparo, y antes de que Yolanda pudiera decir nada, ya iba corriendo a reunirse con su amiga. Yolanda la vio irse y se quedó parada en el borde del mercado, con la canasta en el brazo y esa calma que tenía siempre para mirar el mundo antes de entrar en él. «Usted es la que está en la hacienda del señor Murrieta, ¿verdad?». La pregunta vino de una mujer de mediana edad que vendía geranios y begonias en el puesto más cercano.
Tenía cara de curiosidad sin malicia, que es el tipo de curiosidad más honesto, aunque no siempre el más cómodo. Sí, dijo Yolanda. ¿Y cómo están los niños? La Amparo y el Lorenzo. Bien. Creciendo. La mujer asintió. Bueno que alguien los esté atendiendo. La muerte de la señora Graciela los dejó muy solos. Y el señor Esteban, pues es buen hombre, pero se encogió de hombros. Los hombres solos no saben hacer todo. Nadie sabe hacer todo solo, dijo Yolanda. La mujer la miró un momento con más atención, como si recalibrara algo. Tiene razón, dijo. ¿Quiere geranios? Tengo unos muy bonitos, de ese rojo oscuro que resiste bien el frío. Sí, dijo Yolanda, los que tenga. Compró 6 macetas. También compró epazote y chile ancho y canela y piloncillo y una bolsa de frijoles bayos que eran mejores que los que había en la despensa de la hacienda. Amparo reapareció a su lado cuando ya iba a pagar, con las mejillas rojas por la carrera y una hoja de papel en la mano donde su amiga Concha le había dibujado algo. «Mire», le dijo a Yolanda mostrándole el papel, «es la hacienda. Concha dice que su mamá dice que la hacienda ahora ya tiene flores otra vez». Yolanda miró el dibujo. Una casa con arcos, y en los arcos unas manchas rojas que eran, evidentemente, los geranios del portal. «¿Le gusta?», preguntó Amparo. «Mucho», dijo Yolanda, y era verdad. En el camino de regreso, con la canasta llena y las macetas de geranio envueltas en periódico viejo bajo el brazo, Amparo volvió a tomar la mano de Yolanda. Esta vez sin ningún pretexto, solo porque sí. Y Yolanda dejó que la tuviera todo el camino hasta la hacienda. Esteban Murrieta la observó por primera vez de verdad un martes de la segunda semana. Había salido antes del amanecer a revisar el ganado en el potrero del norte, y al regresar al mediodía, antes de que ella lo viera, se detuvo en el umbral del portal y la miró. Yolanda estaba en el patio trasero de la hacienda, junto al huerto que había empezado a rescatar, inclinada sobre un surco con las manos en la tierra, sacando hierbas malas con una paciencia que no parecía tener prisa. Tenía el delantal atado a la cintura y el cabello recogido con un listón rojo que Amparo le había pedido prestado sin que Yolanda lo supiera todavía. Sus manos se movían en la tierra con una familiaridad que era al mismo tiempo trabajo y conversación, como si la tierra fuera algo que se escucha antes de decidir qué sembrar. Amparo estaba sentada en una piedra cercana, mirándola trabajar con esa concentración silenciosa que tienen los niños cuando alguien hace algo que les parece misterioso y necesario. Esteban observó durante un minuto sin moverse. Vio cómo sus manos tocaban la tierra, vio la postura recta de su espalda que no cedía aunque estuviera agachada, vio a su hija junto a ella con la expresión más relajada que había tenido en meses. Pensó, sin querer pensar, en Graciela, no con la culpa habitual que sentía cuando algo le recordaba a su esposa, sino con una claridad nueva y extraña. Graciela había muerto, y eso era un hecho del mundo tan permanente como las colinas del valle de Mezquital. Pero sus hijos seguían vivos, y esta mujer que tenía las manos en la tierra de su huerto no era una sustitución de nada, era algo diferente que él todavía no sabía nombrar. Sintió algo que tampoco supo nombrar bien. No era gratitud exactamente, aunque había gratitud. No era atracción, aunque quizás había algo de eso también, enterrado tan profundo que ni él mismo podía verlo con claridad. Era más parecido al reconocimiento, como cuando uno regresa a un lugar después de mucho tiempo y algo en ese lugar dice, aquí, esto es aquí. Entró a la casa antes de que ella lo viera. Pero esa tarde, cuando Tiburcio le preguntó si la señora se iba a quedar de manera definitiva, Esteban tardó más de lo usual en responder. «Que se quede», dijo al fin. «Permanente, permanente». Y no agregó nada más. Tiburcio no preguntó más tampoco. Solo asintió con la cara de quien ya lo sabía desde hace rato y solo estaba esperando que el otro se diera cuenta. Lorenzo Murrieta era un niño de 9 años, con la mirada de alguien que aprendió que las cosas buenas no duran.
Su madre había muerto de repente, sin aviso, sin despedida, en la cocina de la casa mientras él estaba en el patio jugando con una honda. Eso era lo que más lo atormentaba, que estaba jugando, que mientras su madre se caía en la cocina, él estaba intentando pegarle a una lata con una piedra. Desde entonces había construido a su alrededor una muralla invisible que todos en la hacienda respetaban por instinto. Esteban, que tampoco sabía bien cómo manejar su propio dolor, menos sabía cómo tocar el de su hijo. Tiburcio lo trataba con la misma seriedad que trataría a un hombre, porque era la única manera que conocía de mostrar respeto, y Amparo lo adoraba con esa devoción silenciosa de las hermanas menores que perdonan todo. Yolanda no intentó derribar la muralla. Lo que hizo fue colocarse cerca de ella sin pedir entrada. Un lunes de noviembre, mientras cosía junto a la mesa del cuarto de costura, Lorenzo pasó por el corredor con la vista fija en el piso, como solía caminar. «Lorenzo», dijo Yolanda sin levantar los ojos de la tela. Él se detuvo. «¿Sabes qué día se pone la ofrenda en San Gabriel?» Una pausa. «El 1 de noviembre», dijo Lorenzo. «¿Y aquí en la hacienda se pone?» Otro silencio, más largo. «Antes sí», dijo el niño, y su voz tuvo un filo que no era enojo, sino algo más delicado que el enojo. «¿Le gustaría que se pusiera este año?» Lorenzo la miró por primera vez de frente. No respondió, pero tampoco siguió caminando. Yolanda bajó los ojos a la tela otra vez. «Si me dice qué le gustaba a su mamá, puedo ayudar», dijo, con la misma voz tranquila con que había dicho todo desde que llegó. Lorenzo se quedó parado todavía un momento. Luego se acercó despacio al umbral del cuarto de costura y se sentó en el borde de la silla que estaba junto a la puerta. «Le gustaban los cempasúchiles», dijo, «y el atole de guayaba, y las gorditas de maíz con queso». Yolanda asintió cosiendo. «Bien, mañana vamos al mercado». La ofrenda para Graciela Murrieta se puso el 1 de noviembre con cempasúchiles comprados en el mercado de San Gabriel. Un jarrito de atole de guayaba hecho esa mañana por Yolanda, con indicaciones de Lorenzo que recordaba el sabor exacto, gorditas de maíz con queso blanco y una fotografía que Amparo sacó del cajón de su cuarto, donde la guardaba porque en el resto de la casa ya no había fotos de su madre. Esteban entró al corredor cuando la ofrenda ya estaba lista y se quedó parado mirándola un tiempo que no era posible medir. Lorenzo estaba de pie a su lado. Amparo sostenía una veladora encendida con las 2 manos. Yolanda estaba en la cocina, al fondo del corredor, terminando de limpiar los utensilios del atole, deliberadamente lejos, deliberadamente fuera del cuadro. Tiburcio la encontró allí esa tarde, sentada junto al fogón apagado, mirando sus propias manos. «Hizo usted bien», dijo el viejo capataz. Yolanda no respondió enseguida. «Ella los quería mucho», dijo al fin. «Se nota en los niños». «Sí, era buena señora». Un silencio. «¿Y usted?», preguntó Tiburcio, con esa directez de los hombres de campo que no aprenden a rodear las preguntas importantes. Yolanda lo miró. «¿Yo qué? ¿A quién le pone ofrenda usted?» Ella se quedó callada. Luego, muy despacio, sacó de la bolsa del delantal la fotografía que cargaba siempre consigo. La niña de 5 años, con la muñeca de trapo, apretando contra el pecho, algo que nunca iba a soltar. «A esta niña», dijo. Tiburcio la miró sin entender del todo, pero tuvo la sabiduría de no preguntar más. Noviembre fue el mes en que la hacienda El Recuerdo empezó a recordar lo que había sido. No fue un cambio dramático, fue una acumulación de cosas pequeñas que juntas hacían una cosa grande. Los geranios del portal florecieron en rojo intenso contra la cantera ocre de la fachada. La cocina recuperó sus olores: chile ancho, canela, epazote, masa fresca. Los corredores, antes resonantes de silencio, empezaron a tener el rumor bajo de la vida doméstica. El sonido de las sillas arrastrándose, de los platos siendo colocados, de una voz que llama a otra en un tono que no es urgencia, sino simplemente presencia. Amparo volvió a jugar.
Eso fue lo que Tiburcio le dijo a doña Benigna cuando ella llegó con su queso de rancho semanal y preguntó cómo iban las cosas. Y fue exactamente lo correcto de decir, porque Amparo llevaba 2 años sin jugar de verdad, sin ese juego libre y descuidado que tienen los niños que se sienten seguros, sino solo con ese entretenimiento mecánico de quien pasa el tiempo porque no sabe qué más hacer. Ahora corría por el patio persiguiendo a los zanates negros que se robaban el maíz del huerto. Ahora le pedía a Yolanda que le enseñara a coser y se enojaba cuando el hilo se enredaba. Ahora dormía con la puerta de su cuarto abierta. Lorenzo tardó más. Lorenzo siempre tardaba más. Pero Yolanda podía verlo, en las mañanas, asomarse a la cocina antes de que creyera que alguien lo estaba mirando, y aspirar el olor del desayuno con algo en la cara que era casi, algo parecido a la tranquilidad. Esteban, por su parte, había empezado a cenar en la mesa, no solo a servirse y salir, que era lo que hacía antes, a sentarse, a quedarse los 15 o 20 minutos que dura una cena sin que nadie tenga prisa, a responder las preguntas de Amparo sobre el ganado y los sembradíos con esa paciencia que tiene el padre que recuerda que sus hijos todavía necesitan escucharlo. Una noche, al terminar la cena, cuando Amparo y Lorenzo ya se habían ido a sus cuartos, Esteban se quedó sentado con la taza de café entre las manos y dijo sin preámbulo: «¿Por qué se fue de San Marcos?» Yolanda recogía los platos. Se detuvo un segundo, porque ya no había razón para quedarme. «¿Y aquí sí la hay?» Ella lo miró. Esteban sostuvo la mirada con esa fijeza de los hombres que preguntan en serio y esperan respuesta en serio. «Eso todavía lo estoy viendo», dijo Yolanda. Esteban asintió, tomó su café, y esa fue toda la conversación. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, tardó en apagar la lámpara de su cuarto. Hubo una noche, 3 días después de la ofrenda, en que Esteban no pudo dormir. No era la primera vez. Desde la muerte de Graciela había noches así. Noches en que el silencio de la hacienda se volvía demasiado denso, demasiado cargado de presencias ausentes, y él terminaba sentado en el corredor con un cigarro que a veces encendía y a veces solo sostenía entre los dedos sin llegar a encenderlo, mirando el cielo del altiplano que en noviembre tiene esa claridad fría de los cielos que no tienen nubes que los suavicen. Esa noche, cuando salió al corredor a la 1 de la madrugada, encontró la cocina con luz. Se detuvo. Caminó hacia la puerta y miró adentro sin hacer ruido. Yolanda estaba en la mesa de la cocina, a la luz de la lámpara de petróleo, bordando. No era ropa de los niños, no el tipo de costura que uno hace deprisa para entregar. Era un bordado, algo pequeño y delicado que sus dedos manejaban con paciencia de quien no tiene prisa, llevando la aguja hacia adelante y hacia atrás, por una tela blanca, con esa concentración de quien hace algo que importa más que dormir. Esteban la miró un momento desde la puerta. Ella no lo había visto. Había algo en esa imagen que lo detuvo más de lo que esperaba. La mujer sola a la 1 de la madrugada, en una cocina que no era la suya y que sin embargo ella había hecho suya con el simple acto de estar allí sin que nadie se lo pidiera, trabajando en algo que nadie le había encargado, con la misma tranquilidad con que hace su trabajo la gente que tiene el trabajo adentro y no afuera. «¿No puede dormir?», dijo ella sin levantar la vista. Esteban se sorprendió. Se preguntó desde cuándo lo sabía. «No», dijo. «Pase, hay café en la cafetera». Él entró. Se sirvió café. Se sentó al otro extremo de la mesa, que era bastante larga como para que los dos cupieran sin estorbarse. La miró coser un momento. «¿Qué está haciendo?» «Un mantel para la mesa del comedor. El que hay está ya muy desgastado en el centro». Hizo una pausa y añadió: «Si no le molesta». «No me molesta». Silencio. El sonido de la aguja entrando y saliendo de la tela. El sonido del café siendo bebido a sorbos lentos. Afuera, un tecolote en algún sabino lejano. La hacienda dormida y tranquila alrededor de los dos. «¿Siempre cosía de noche?», preguntó Esteban. «Desde chica.
Mi madre también. Cuando no alcanzaba el dinero, cosíamos de noche para entregar más encargos. Era lo que había. Su madre era costurera, de oficio y de vocación, las dos cosas juntas. ¿Y su padre? Se fue cuando yo tenía 4 años. Dijo esto sin amargura, como quien da un dato del clima. No lo conocí. ¿Y su madre sola la sacó adelante? A mí y a mi hermana pequeña, que murió de fiebre a los 6 años. Una pausa breve. Sí, sola. Una pausa más larga. ¿Y era buena mujer? Yolanda levantó los ojos del bordado por primera vez. Lo miró con esa mirada que él ya había aprendido a reconocer, directa, sin adornos, sin la capa de cortesía que la gente pone encima de lo que de verdad siente. La mejor que conozco, dijo. No tenía nada y sin embargo nunca se quejó. Cosía y decía que mientras las manos trabajaran, la vida seguía teniendo para dónde ir. Esteban asintió despacio. A Graciela también la extraño todos los días, dijo al cabo de un momento. Era la primera vez que lo decía en voz alta desde hacía cuánto tiempo, quizás desde el velorio, quizás desde antes, porque los hombres de su tipo aprendían a guardar esas cosas en un lugar donde no estorbaran el trabajo de los días. Yolanda no dijo nada, solo cosió, y eso fue exactamente lo correcto, no decir nada. No consolarlo con frases que habrían sido educadas pero vacías, no llenar el espacio con palabras prestadas, solo seguir cosiendo, que era su manera de decir que escuchaba, que estaba allí, que lo que él decía tenía peso suficiente para no necesitar respuesta inmediata. Los niños se parecen a ella, dijo Esteban después de un tiempo. Lorenzo tiene su manera de caminar. Amparo tiene sus ojos. Ya lo noté. ¿Lo notó? Las cosas que guardamos de los que se van no siempre son las que elegimos. Muchas veces son las que ellos nos dieron sin que ninguno lo supiera. Esteban miró el café que sostenía entre las manos, oscuro, quieto, reflejando la llama de la lámpara en su superficie. Cuando llegó usted, dijo, sin levantar los ojos, pensé que duraría una semana. Igual que las otras. ¿Y ahora? Ahora pienso que usted sabía exactamente a dónde venía. Yolanda lo consideró un momento. No sabía. Vine porque no tenía a dónde más ir. Eso es diferente. ¿Y ahora? Ella bajó la vista al bordado. Ahora vine porque aquí es donde quiero estar. Esteban no respondió, pero tomó su café con un gesto más pausado, como alguien que acaba de recibir algo y necesita un momento para sostenerlo bien. Se quedaron así hasta las 2 de la madrugada, él con su café, ella con su bordado, el tecolote afuera y el silencio de la hacienda a su alrededor, como algo vivo y quieto que los incluía a los dos. Cuando Esteban se levantó para irse a dormir, dijo, «Gracias». «Por el café», dijo Yolanda. «Por el café», confirmó él, y salió. Pero los dos sabían que no era solo por el café. Amparo Murrieta tenía 7 años y la capacidad infinita que tienen los niños chicos para hacer preguntas que los adultos llevan años sin hacerse. Un sábado de noviembre, mientras Yolanda le enseñaba a dar los primeros puntadas en una tela de manta, Amparo levantó los ojos de su costura imperfecta y llena de tropiezos y dijo, con esa naturalidad que hace que las preguntas importantes suenen como preguntas sobre el tiempo. «Yolanda, usted quería tener hijos». Yolanda no se detuvo. Siguió cosiendo durante 2 o 3 puntadas antes de responder. «Sí», dijo, «mucho». «¿Y por qué no tiene?» «Porque no pudo ser». Amparo frunció el ceño, mirando su puntada torcida. «¿Le da tristeza?» «A veces. Ya no tanto como antes». La niña rehizo la puntada con más cuidado esta vez. «Mi mamá decía que cuando algo no se puede, hay que encontrar para qué sirve el espacio que deja». Yolanda levantó los ojos. ¿Eso decía? «Sí. Cuando el perro de Lorenzo se murió y Lorenzo lloró mucho, ella le dijo eso». Una pausa. «¿Usted cree que es verdad?» Yolanda miró la tela que tenía en las manos. Luego miró a la niña. Luego
Miró el cuarto de costura con su orden tranquilo, sus telas dobladas, la lámpara encendida, aunque no era de noche todavía porque el cielo de noviembre oscurecía temprano. «Creo que sí», dijo. «¿Y usted encontró para qué sirve el espacio?». Una pregunta de 7 años que tenía la profundidad de 70. Yolanda sonrió. Fue una sonrisa pequeña, sin exageración, del tipo que aparece cuando uno reconoce una verdad que estaba ahí esperando ser nombrada. «Sí», dijo. «Creo que sí». Amparo asintió con seriedad, como si archivara la respuesta en algún lugar importante, y volvió a su puntada torcida con renovada determinación. El cuarto de costura olía a tela nueva y a petróleo de lámpara, y afuera los geranios del portal balanceaban sus flores rojas contra la piedra ocre de la hacienda con ese gesto lento de las cosas que simplemente viven, sin más ambición que esa. El gesto pequeño ocurrió un jueves de la segunda semana de noviembre, cuando el frío ya empezaba a bajar desde la sierra con esa puntualidad que tiene el invierno en el altiplano hidalguense. Yolanda estaba en el patio remendando el arnés de uno de los caballos de trabajo, una tarea que nadie le había pedido, pero que ella había visto necesaria cuando revisó el estado del equipo de la hacienda. Tenía aguja e hilo encerado, y sus manos trabajaban el cuero grueso con la misma seguridad con que habrían trabajado cualquier tela. Esteban se acercó desde los corrales, vio lo que hacía, y sin decir palabra se detuvo junto a ella. Observó sus manos un momento. «Déjeme», dijo y extendió la mano. «No para quitarle el trabajo, para ayudar, para sostener el cuero del otro lado mientras ella cosía, porque la tarea era más fácil con 4 manos que con 2. Yolanda le pasó su extremo del arnés sin preguntar. Trabajaron en silencio durante quizás 20 minutos. Las manos de él, grandes y callosas de años de trabajo en el campo, sostenían el cuero firme. Las manos de ella, de dedos largos y movimientos precisos, llevaban la aguja con una regularidad que era casi música. En un momento, cuando Yolanda jaló el hilo con fuerza para apretar la costura, sus nudillos rozaron los de él por un instante. Ninguno de los dos lo mencionó, pero el narrador puede decir lo que los dos sintieron, una cosa pequeña y eléctrica que recorrió los dedos de ambos y que por un instante hizo que el patio de la hacienda, con sus piedras frías y su cielo gris de noviembre, tuviera la temperatura exacta de un lugar habitado. El tipo de calor que no viene del sol, sino de la presencia de alguien que está exactamente donde debe estar. Esteban soltó el cuero cuando Yolanda terminó la última costura. «Bien hecho», dijo. Yolanda no respondió enseguida. Miró la costura del arnés, recta y apretada, tan bien hecha que no se notaría después. «Las costuras que se ven son las que están mal», dijo. «Las que están bien hechas no se notan, solo sostienen». Esteban la miró un segundo con esa expresión de quien acaba de escuchar algo sencillo que de alguna manera también habla de otra cosa. «Mi madre decía eso», dijo Yolanda casi para sí misma. Era sabia su madre. Sí, Esteban se fue. Yolanda se quedó mirando el arnés reparado. Luego miró sus propias manos. Luego metió la aguja en el alfiletero con un movimiento lento, como quien guarda algo frágil que no quiere perder. Diciembre llegó a la hacienda el recuerdo, con su olor a ocote y a tierra fría, y con él llegaron los rumores. En San Gabriel de las Encinas, los pueblos pequeños tienen oídos largos y bocas que trabajan sin parar. La presencia de una mujer joven y sola en la hacienda del viudo Murrieta era demasiado interesante para dejarse pasar. Las comadres de la iglesia la miraban de reojo cuando Yolanda iba al mercado del domingo con Amparo. Los hombres del billar donde Tiburcio tomaba su copa de los sábados hacían comentarios que él escuchaba con cara de piedra y luego no repetía. La señora Refugio Palomares, esposa de uno de los propietarios de tierra más importantes de la región, fue la primera en decirlo en voz alta, en el atrio de la iglesia, después de la misa del segundo domingo de Adviento, con ese volumen que no es susurro, pero tampoco declaración, ese volumen calculado para que lo escuche exactamente la gente que debe escucharlo.
Pues quién sabe qué andará buscando esa mujer en casa del señor Murrieta. Una mujer sin familia, sin historia, que llega sola. Pues uno se imagina. La señora Palomares no terminó la frase. No necesitaba. Tres de las señoras que la escuchaban asintieron con la cabeza con esa velocidad de los que esperaban que alguien dijera lo que todos estaban pensando. Yolanda escuchó. Estaba a 4 metros, ayudando a Amparo a acomodarse el rebozo. No se dio vuelta, no cambió la expresión. Amparo sí escuchó, y Amparo tenía 7 años, y los 7 años no saben todavía guardar las cosas en el lugar donde duelen menos. ¿Qué busca usted, Yolanda?, le preguntó esa tarde, con esa directez infantil que es la única forma de honestidad absoluta. Yolanda la miró. Estar donde me necesiten, Amparo. ¿Y aquí la necesitamos? Eso me parece que sí. La niña pensó un momento. Yo sí la necesito, dijo. Lorenzo también, aunque no lo diga. ¿Y mi papá? Se detuvo. Tu papá también tiene sus propias maneras, dijo Yolanda. Amparo asintió, seria. ¿Y usted se va a quedar aunque digan cosas? Yolanda le acomodó una trenza. Me voy a quedar. Lorenzo explotó un martes de diciembre. Fue después de la escuela, cuando pasó junto al pozo del patio y escuchó a 2 de los jornaleros temporales hablar entre ellos. No alcanzó a oír todo, pero lo que oyó fue suficiente. El nombre de su madre, el nombre de Yolanda, y una comparación que no necesita repetirse aquí, porque el daño no estaba en las palabras, sino en la intención. Entró a la cocina donde Yolanda preparaba la cena y se quedó parado en el umbral, con las manos apretadas y la mandíbula tensa, con esa tensión de los niños que quieren llorar y no se permiten hacerlo. Usted no puede ser nuestra mamá, dijo, y su voz salió rota pero firme. Yolanda bajó el fuego del fogón. Se volvió hacia él. No, dijo, no soy su mamá. Entonces, ¿qué es usted? Soy Yolanda, la que cocina y cose y cuida esta casa. Eso es todo. ¿Y por qué está aquí? Ella lo miró un momento. Luego dijo, porque su mamá ya no está, y eso es una tristeza muy grande que nadie puede remediar. Pero una casa donde los niños no tienen quien los cuide tampoco es justo, Lorenzo. Y yo necesitaba un lugar donde mis manos sirvieran de algo. El niño apretó más las manos, sus ojos brillaban. ¿Y si nosotros no la queremos aquí? Entonces me voy. Silencio. ¿De verdad se iría? De verdad. Lorenzo la miró un tiempo largo, luego dijo con esa voz pequeña que aparece cuando los niños se quedan sin argumentos y solo les queda la verdad. No quiero que se vaya. Yolanda no se acercó, no lo abrazó, solo dijo, entonces, aquí estoy. Y volvió al fogón. Lorenzo se fue sin decir nada más, pero esa noche cenó en la mesa con su padre y su hermana. Y después de la cena, se quedó un rato en el corredor sin motivo aparente, simplemente sentado, simplemente presente, como si la casa hubiera recuperado un cuarto que llevaba tiempo sin usar. Fue Tiburcio quien le contó a Esteban lo que había pasado con Lorenzo. No todo, solo lo suficiente. Los hombres del campo no necesitan mucho para entenderse. Esteban lo escuchó sin interrumpir, con la vista en el potrero donde el ganado pastaba en la tarde fría de diciembre. Luego se quedó callado un rato. ¿Dónde está ella?, preguntó. En el cuarto de costura. Esteban fue. Se detuvo en el umbral sin entrar. Yolanda cosía a la luz de la lámpara de petróleo, con esa concentración absoluta que tenía cuando trabajaba, esa manera de estar completamente presente en lo que hacían sus manos. Lorenzo me contó lo que le dijo Esteban. Yolanda levantó los ojos. ¿Le molestó? No. Pausa. ¿Fue verdad? ¿Qué parte? La que dijo que estaba aquí porque sus manos necesitaban servir de algo. Yolanda lo miró un momento. Sí, dijo. Fue verdad. Esteban asintió. Miró el cuarto un segundo, las telas dobladas, el orden que ella había construido de la nada.
Los de San Gabriel van a hablar, dijo. Ya hablan. ¿Le importa? Yolanda bajó los ojos a la costura. Lo que me importa está dentro de esta hacienda, dijo. Esteban no respondió, pero tampoco se fue enseguida. Se quedó parado en el umbral unos segundos más. En ese silencio, que no es incomodidad, sino la presencia de dos personas que ya no necesitan llenar el espacio con palabras innecesarias. Luego se fue, y Yolanda cosió hasta que la lámpara empezó a parpadear. Fue en la tercera semana de diciembre cuando Crisóforo Viesca apareció en San Gabriel de las Encinas. Llegó en un camión desde Ixmiquilpan, con un sombrero nuevo y una camisa de cuadros que no era la ropa de quien viene a trabajar, sino la ropa de quien viene a impresionar. Tenía el bigote más grueso que cuando Yolanda lo conoció, y una manera de moverse por el pueblo que insinuaba familiaridad con lugares a los que en realidad no pertenecía. Lo que lo había traído hasta allí era simple. Alguien en Ixmiquilpan le había dicho que su exmujer estaba viviendo en la hacienda El Recuerdo, trabajando para Esteban Murrieta, y que Murrieta era uno de los hacendados más solventes de la región. Las matemáticas eran sencillas, incluso para Crisóforo, que nunca había sido un hombre de grandes cálculos, pero sí de grandes oportunidades. Llegó a la hacienda un miércoles por la mañana, cuando Esteban ya había salido al campo. Yolanda lo vio llegar desde el corredor y se quedó quieta como se quedan quietos los animales que reconocen un peligro antiguo. «Yolanda», dijo él con esa voz de cuando quería convencer, esa voz de mercado que ella había aprendido a no creerle. «Qué bueno encontrarte». «¿Qué quieres, Gilberto?» «Gilberto no, Crisóforo, como siempre. Oye, pues vine a verte, a ver cómo estás. Ya pasó mucho tiempo». «¿Cómo está tu mujer?», preguntó Yolanda. Una pausa. Pues eso no funcionó. Ya sabes cómo son esas cosas». «No», dijo Yolanda. «No sé. Yo no dejé a nadie». Crisóforo sonrió con esa sonrisa que antes le había funcionado y que ahora no llegaba a ninguna parte. «Mira, Yolanda, vengo a hablar en serio. Las cosas entre nosotros no terminaron bien, ya lo sé, pero somos gente casada. La iglesia... Nos divorciamos por lo civil». «Pues sí, pero... ¿Qué quieres, Crisóforo?», repitió Yolanda, y esta vez su voz era tan plana y tan directa que hasta él entendió que los rodeos no iban a servir. «Quiero que regreses, que arreglemos las cosas. Ya ves que aquí estás como sirvienta de un señor que ni siquiera te da tu lugar. Me voy a quedar aquí». «Yolanda, escúchame». «No, Crisóforo, escúchame tú». Él se calló. Algo en el tono de ella, algo que no había escuchado en los 7 años que habían estado juntos, hizo que se callara. «Me dejaste porque no podía darte hijos. Dijiste que querías una familia, pues te fuiste a buscarla y supongo que no resultó como esperabas». Una pausa breve. «Eso no es mi problema. Pero lo que sí me importa decirte es esto. Yo no soy un escalón. No vine a esta hacienda para usarla de nada. Vine porque tenía algo que dar y aquí había algo que recibir. Eso es todo». Crisóforo cambió el peso de un pie al otro. «Mira, no te estoy pidiendo nada raro, solo que seamos razonables. Tú aquí, yo soy tu marido. Si hablamos con el señor Murrieta, ya no eres mi marido. Lo fuiste, ya no. Por la iglesia, ya lo aclaramos». Yolanda lo miró directo. «Tienes que irte ahora, y si vuelves a esta propiedad sin que te hayan invitado, le aviso al patrón». En la cara de Crisóforo apareció lo que siempre aparecía cuando no conseguía lo que quería. Una expresión que quería parecer dignidad ofendida, pero que en realidad era cálculo frustrado. Mucho más honesto que el amor, aunque mucho menos presentable. «Ya veo cómo está la cosa», dijo. «Sí», dijo Yolanda. «Ya ves». Y se dio vuelta hacia la cocina. Crisóforo se fue. Pero Yolanda sabía, con esa certeza que se aprende cuando se ha vivido con alguien demasiado tiempo y lo has visto perder y no aceptarlo, que no se iba a ir así de fácil. Tenía razón.
Crisóforo pasó los días siguientes en el pueblo, bebiendo en la cantina del señor Agripino, hablando con quien quisiera escucharlo, construyendo con palabras una versión de Yolanda que no era ella pero que tenía suficientes detalles reales para sonar creíble, que había llegado a la hacienda con propósitos que no eran trabajo, que era una mujer sin honor que había abandonado a su marido, que había dejado a su familia en San Marcos para venirse a buscar un hombre rico, que el hacendado Murrieta, con sus hijos y su luto y su bondad de hombre, que no sospecha de nadie, merecía saber con quién estaba tratando antes de que fuera demasiado tarde. Era el tipo de historia que los pueblos pequeños consumen con facilidad, porque tiene la arquitectura perfecta de lo que la gente quiere creer. Una mujer ambiciosa, un viudo vulnerable, unos niños que no pueden defenderse solos. Cada elemento encajaba con la desconfianza que los pueblos sienten hacia lo que viene de fuera y no saben bien cómo clasificar. Los rumores que ya existían tuvieron de repente una fuente con nombre y apellido y una narrativa coherente. Y cuando Esteban bajó al pueblo el viernes a surtir la lista de provisiones, escuchó su propio nombre en 2 conversaciones distintas antes de llegar a la tienda de abarrotes. La primera fue un grupo de hombres junto al billar que se callaron cuando él pasó, que era la manera de los hombres de pueblo de decir que lo estaban discutiendo. La segunda fue más directa. El señor Abundio Palomares, que era pariente de la señora Refugio, y tenía la costumbre de meterse en asuntos ajenos con la convicción de estar haciendo un bien, se le acercó en la tienda con un gesto de preocupación que no era preocupación sino curiosidad con ropa de preocupación. Señor Murrieta, no quiero meterme donde no me llaman, pero hay cosas que uno debe saber sobre las personas que tiene en su casa. Gracias, Abundio, dijo Esteban, sin dejar de revisar su lista de provisiones. Es que el marido de esa mujer está aquí en el pueblo y dice que... Gracias, Abundio, repitió Esteban, y esta vez lo miró directamente. Abundio entendió que la conversación había terminado. Tiburcio se enteró de todo antes que él y le contó esa misma tarde en el portal de la hacienda, con la precisión concisa de los mensajeros que no adornan lo que dicen. Esteban escuchó sin interrumpir. Su cara no cambió, pero sus manos, que sostenían el sombrero, lo apretaron lentamente hasta que el ala se dobló. ¿Ella sabe que él anda por el pueblo? Sí, vino aquí el miércoles, mientras usted estaba en el potrero. ¿Y ella qué hizo? Lo mandó, un silencio. Bien, dijo Esteban, y entró a la casa. Había un cuarto al fondo del ala sur de la hacienda El Recuerdo que nadie abría. Todos en la hacienda lo sabían. Tiburcio lo sabía. Doña Benigna lo sabía. Los niños lo sabían aunque nunca les habían explicado por qué estaba cerrado. Porque hay cosas que los niños aprenden sin que nadie se las diga. La puerta era de madera oscura con un picaporte de hierro forjado que nadie había tocado en 4 años. Y frente a esa puerta, el corredor tenía siempre ese silencio particular de los lugares que guardan algo demasiado pesado para moverse. Yolanda lo había visto desde el primer día. Lo había visto y había entendido con esa intuición de quien conoce el peso del luto que había cosas en esa hacienda que no era ella quien tenía que tocar. Pero una tarde de diciembre, cuando los niños ya dormían y Tiburcio había cerrado los corrales, encontró a Esteban parado frente a esa puerta, no haciendo nada, solo parado. De espaldas a ella, con la mano apoyada en el marco de madera sin llegar al picaporte, con esa postura de quien lleva mucho tiempo tratando de tomar una decisión y no termina de tomarla. Yolanda se detuvo al fondo del corredor. No se acercó. ¿Qué había en ese cuarto?, preguntó en voz baja. Esteban no se volvió. Un silencio largo, tan largo que Yolanda pensó que no iba a responder. «Un bebé», dijo al fin, y su voz sonó como algo que se rompe muy adentro, con ese sonido que no es llanto, sino el sonido anterior al llanto, ese sonido que solo hacen las cosas que llevan demasiado tiempo sin romperse. Antes de que Graciela muriera, perdimos un bebé. Nació sin vida. Ella lo preparó todo. El cuarto, la cunita, la ropa, todo estaba listo.
Yolanda no dijo nada. Cuando Graciela murió no pude. No pude entrar a quitarlo todo. No pude entrar a dejarlo todo. Nomás cerré la puerta. Otro silencio. ¿Cuánto tiempo lleva cerrada?, preguntó Yolanda. 6 años. El bebé se perdió 6 años antes que ella. Yolanda caminó despacio por el corredor hasta quedar junto a él. No demasiado cerca, solo cerca. A mí también me dijeron que no podía tener hijos, dijo ella. Esteban se volvió a mirarla, y en su cara, por primera vez desde que ella llegó, había algo que no era la máscara del hacendado, ni la armadura del viudo, sino simplemente el rostro de un hombre que acaba de entender que la persona que tiene enfrente sabe de qué está hablando. ¿Por eso se fue su marido? Sí, un silencio diferente. Un silencio que no era vacío, sino lleno de 2 pérdidas que se reconocían sin necesidad de explicarse. Eso no estuvo bien, dijo Esteban. No, pero ya fue. Él miró la puerta otra vez. ¿Me ayudaría?, preguntó. Yolanda lo miró. ¿A qué? A abrir este cuarto. Ella asintió, y Esteban puso la mano en el picaporte. El cuarto tenía una cunita de madera pintada de blanco junto a la ventana, con un edredón de tela bordada, doblado con cuidado encima, como si alguien hubiera pensado que iba a ser usado al día siguiente y lo hubiera dejado así. Había un armario pequeño con ropa doblada que olía a tiempo detenido, a lavanda seca y a algo más difícil de nombrar, que es el olor de las cosas que esperan, sin saber que ya no hay nadie esperándolas. Había una silla de mecedora junto a la ventana, donde alguien pensó que se sentaría a amamantar, a mecer, a cantar canciones de cuna mientras afuera el valle de Mezquital oscurecía despacio. Había una imagen de la Virgen de Guadalupe colgada en la pared, y debajo de la imagen un pequeño ramo de flores secas que habían sido puestas allí hace tanto tiempo que ya eran polvo con forma, memoria sin color. En el alféizar de la ventana había un objeto pequeño que Yolanda no había visto al principio. Un sonajero de madera pintado con colores que habían perdido su brillo, pero que todavía podían adivinarse. Alguien lo había puesto allí para que el bebé lo viera al despertar, para que los colores fueran lo primero que encontraran sus ojos recién llegados al mundo. El bebé nunca llegó, pero el sonajero siguió allí, esperando con esa paciencia de los objetos que no saben que su historia ya terminó. Esteban se quedó parado en el umbral sin entrar. Yolanda sí entró. Caminó despacio hasta la cunita. Puso la mano en la madera pintada de blanco con un gesto que no era invasión, sino contacto honesto, como se toca algo sagrado. Luego sacó de la bolsa del delantal la fotografía que siempre cargaba consigo. La niña de 5 años con la muñeca de trapo, apretando contra el pecho algo que no iba a soltar aunque pudiera. La puso sobre el edredón doblado de la cunita junto a la madera blanca. Esteban la vio hacer eso y no dijo nada. Yolanda tomó el sonajero del alféizar, lo sostuvo un momento en las manos, sintiendo el peso ligero de la madera, los colores desvanecidos bajo sus dedos. Luego lo volvió a poner exactamente donde estaba. Se volvió hacia él. «Esta niña soy yo», dijo señalando la fotografía. «La que nunca tuvo hijos, la que llegó aquí buscando lo que no tenía porque no había a dónde más buscar». Su voz no temblaba. Hablaba con la misma calma de siempre, pero en esa calma había ahora algo abierto que antes estaba cerrado, una puerta que ella misma acababa de decidir abrir. «No voy a reemplazar a Graciela. No voy a reemplazar al bebé que perdieron. No voy a ser la madre de Lorenzo y Amparo, porque ellos ya tienen madre aunque no esté, pero puedo estar aquí, puedo cuidar esta casa, puedo cuidar a esos niños, y puedo estar aquí con usted, si usted me lo permite». Esteban la miró durante un tiempo que no se puede medir con reloj. Sus ojos recorrieron el cuarto, la cunita blanca, el armario cerrado, la mecedora junto a la ventana, el sonajero en el alféizar, todo lo que habría sido y no fue.
todo el amor que Graciela había guardado en ese cuarto que nunca tuvo a quien dárselo. Luego entró al cuarto. Se sentó en la mecedora junto a la ventana, en ese lugar que Graciela había preparado para mecerse con un hijo que no llegó, y desde donde había mirado el mismo valle que ahora él miraba, el mismo cielo de diciembre que ahora él miraba, con la diferencia de que ella ya no estaba y él sí, y que esa diferencia lo pesaba de una manera que nunca había dejado de pesar, aunque a veces la llevara tan adentro que parecía que no estaba. Apoyó los codos en las rodillas, se quedó mirando la cunita blanca con la fotografía encima, y lloró, sin ruido, sin aspaviento, con esa manera de llorar de los hombres que lo han guardado demasiado tiempo, casi idéntica a no llorar, salvo por las manos que se aprietan y se abren, y se aprietan otra vez buscando algo que sostener, salvo por los hombros que tiemblan levísimamente, una sola vez, como si un viento muy pequeño pasara por adentro y sacudiera algo que llevaba años sin moverse. Yolanda se sentó en el piso junto a la mecedora. No lo tocó, no habló, solo estuvo allí, en ese cuarto que llevaba 6 años, esperando que alguien tuviera el valor de abrirlo, y dejó que el silencio hiciera su trabajo, que el dolor hiciera su trabajo, que las dos pérdidas que estaban en ese cuarto, la de ella y la de él, se reconocieran sin necesidad de presentaciones. Afuera, el viento de diciembre movía las encinas de San Gabriel con ese sonido que tiene el campo en invierno, ese sonido que es simultáneamente soledad y compañía, que dice que todo termina y que todo también, de alguna manera que no siempre se entiende, pero que siempre se siente, continúa. Doña Benigna llegó a la hacienda al día siguiente por la mañana con su queso de rancho como todos los viernes, y encontró a Tiburcio en el portal con una expresión que no era su expresión habitual. ¿Qué pasó?, preguntó. Abrieron el cuarto, dijo el viejo capataz. Doña Benigna se quedó quieta un momento. Luego asintió muy despacio, como quien recibe la confirmación de algo que ya sabía, pero que necesitaba oír en voz alta. ¿Están bien? Sí. ¿Y los niños? Durmieron toda la noche. Los dos. Doña Benigna dejó el queso en el portal y se sentó en el banco de piedra junto a los macetones de geranio rojo. Ya era hora, dijo, y no dijo más. Crisóforo Viesca cometió el error de volver a la hacienda un sábado por la mañana. Esta vez no estaba solo. Traía consigo a un hombre de San Gabriel de nombre Abundio, que era pariente lejano de la señora Palomares, y que tenía reputación de meterse en asuntos ajenos con la excusa de que le importaba el bien de la comunidad. Los dos llegaron caminando por el camino de acceso con esa formalidad calculada de quien cree que el número da autoridad. Era el último sábado antes de Navidad, y en la hacienda había movimiento. Tiburcio en los corrales, los niños en el patio, Yolanda en la cocina. Esteban estaba en el despacho revisando los libros de cuentas. Tiburcio fue el primero en verlos. «Patrón», dijo asomando la cabeza al despacho. «El señor Viesca, con Abundio Palomares». Esteban cerró el libro, se puso de pie, salió al portal con esa manera de caminar que tenía cuando estaba decidido a algo, con los pasos seguros y las manos sueltas y la espalda recta de quien no viene a negociar, sino a decir algo que ya está dicho por dentro. Crisóforo lo vio llegar y adoptó esa postura conciliadora que usan los que quieren parecer razonables antes de pedir algo irrazonable. «Buenos días tenga usted, señor Murrieta. Venimos a hablar sobre...» «Ya sé a qué vienen», dijo Esteban. Una pausa. «Mire, señor Murrieta, entendemos que usted necesita ayuda en la casa, pues con los niños y todo, pero el pueblo tiene sus preocupaciones. Una mujer sin familia, sin referencias...» «Yolanda Cárdenas tiene mi referencia», dijo Esteban, y su voz era baja, pero tenía el peso de algo que no admite discusión. «Señor Murrieta, el caso es que su exmarido, que está aquí presente, dice que ella... Lo que Viesca diga sobre ella no me interesa». Crisóforo abrió la boca.
Con todo respeto, señor, yo soy su marido ante Dios y... Ya no, dijo Esteban. Por la iglesia, Viesca. Una sola palabra, con ese peso que tienen las palabras de los hombres que no las desperdician. Crisóforo se calló. Esteban lo miró directamente a los ojos durante un segundo que pareció más largo de lo que fue. Esta es mi hacienda, dijo. Esta es mi casa, y Yolanda Cárdenas es parte de ella. Si vuelve a pisar este camino sin que yo lo haya invitado, voy a tener que hablar con el presidente municipal. ¿Entendió? Silencio. Abundio. Palomares tosió. Señor Murrieta, solo queríamos... Buenos días, dijo Esteban. Y se dio vuelta. Entró a la casa. Detrás de él, en el corredor, Lorenzo estaba parado junto a la columna con los brazos cruzados y la cara seria, habiendo escuchado todo. Tiburcio, desde los corrales, vio irse a los dos hombres por el camino sin que ninguno de los dos dijera nada. Doña Benigna, que había llegado mientras todo eso pasaba, y que había estado de pie junto al portal, escuchando con esa serenidad de quien no se sorprende de nada, esperó a que los pasos de los dos hombres desaparecieran por el camino de tierra. Luego entró a la cocina donde Yolanda seguía parada junto al fogón, con las manos apoyadas en el borde de la estufa y la espalda tensa, habiendo escuchado todo desde allí adentro. Se sentó en la silla junto a la mesa. «Esa es la manera de este hombre», dijo doña Benigna, no con palabras bonitas, con hechos, igual que su padre y que su abuelo. Cuando Esteban Murrieta dice que algo es suyo, lo dice una sola vez. Yolanda la miró. «No soy de nadie», dijo. Doña Benigna asintió. «Eso lo sé, pero tú sí sabes bien de quién quieres ser». Se puso de pie, recogió su rebozo y antes de salir dijo lo que llevaba semanas sin decir, esa frase corta que guardaba para el momento exacto. «Y él también lo sabe ya. Lo que sigue es que se lo digan». Y salió. Yolanda salió de la cocina al corredor. Esteban estaba al fondo, junto a la puerta del despacho, con la mano en el marco y la vista al frente. Lorenzo ya no estaba. El viento de diciembre movía los geranios del portal con una suavidad que contrastaba con todo lo que había pasado esa mañana. Las encinas del camino de acceso estaban quietas. El cielo sobre el valle de Mezquital tenía ese azul de invierno que es más frío que el azul de verano, pero también más claro. Esteban se volvió cuando escuchó sus pasos. La miró. Yolanda lo miró. «No tenía que hacer eso», dijo ella. «Sí tenía. Eso le va a traer más problemas con el pueblo. Que traiga». Un silencio. Esteban. Yolanda. La manera en que dijo su nombre era nueva. No era la manera de los primeros días, cuando era apenas un nombre que había que saber para funcionar. Era la manera de quien ha aprendido que un nombre es un lugar, y que ese lugar ahora le importa. «¿Qué quiere usted?», preguntó Yolanda, y era la pregunta más honesta que había hecho desde que llegó. Esteban bajó la mano del marco. Caminó hacia ella. Se detuvo a un paso. «Quiero que esta casa tenga lo que le faltaba», dijo, «y que usted tenga lo que le faltaba a usted. Si le parece bien quedarse aquí, que se quede, no como empleada». «¿Cómo qué?». Esteban la miró con esa mirada directa que era la única que tenía. «Como lo que es, la mujer que hizo que esta hacienda volviera a respirar». Yolanda no respondió enseguida. Lo miró durante un tiempo en el que ambos estuvieron completamente quietos, con el viento moviéndoles apenas la ropa y el sol de diciembre poniendo luz sobre las piedras del corredor, y los geranios rojos del portal moviéndose levemente con ese movimiento constante y tranquilo de las cosas que simplemente viven. Pensó en el camino de 4 horas que había caminado desde San Gabriel con la maleta cuarteada. Pensó en doña Celia, que le había dicho las palabras sin énfasis. «Hay una hacienda donde falta lo que a ti te sobra». Pensó en la niña de la fotografía que había llevado consigo todo ese tiempo, sin saber del todo por qué, y que ahora estaba sobre el edredón de una cunita blanca en un cuarto que ya no estaba cerrado. Pensó en sus manos.
en lo que sus manos habían hecho en esos 2 meses: cocinar, limpiar, sembrar, remendar, coser, plantar, consolar sin tocar, estar sin pedir, sostener sin apretar. Todo lo que sabían hacer, todo lo que habían estado esperando que alguien les permitiera hacer en el lugar correcto. «Eso va a tardar su tiempo», dijo ella al fin. «Tiempo tenemos. Los niños ya la eligieron. El pueblo va a hablar de todos modos. Siempre ha hablado». Otro silencio, más corto que el anterior, el tipo de silencio que precede a las cosas que ya se decidieron. «Yo no soy Graciela», dijo Yolanda. «No», dijo Esteban, «usted es Yolanda, y esta casa necesita a Yolanda». Ella lo miró un momento más. Luego, muy despacio, asintió. Y Esteban, que no era hombre de gestos fáciles, extendió la mano. Yolanda la tomó, y se quedaron así, de pie en el corredor de la hacienda El Recuerdo, con las manos juntas y el valle de Mezquital abierto ante ellos, y las encinas de San Gabriel moviendo sus ramas en el viento de diciembre, mirando el mismo horizonte sin decir nada más. Las piedras del corredor olían a tierra fría y a ocote lejano. Los geranios del portal eran rojos contra el ocre de la cantera. En algún cuarto de la hacienda, Amparo canturreaba algo sin letra definida, esa música que hacen los niños cuando no saben que alguien los escucha y están simplemente contentos. Ya estaba todo dicho. Lo que quedaba era el tiempo, que es la única cosa que no se apresura y que tampoco se detiene, y que esa tarde en el corredor de la hacienda El Recuerdo caminaba exactamente a la velocidad correcta. Lorenzo encontró a Yolanda esa tarde, sentada en el banco de piedra del portal, mirando el camino por donde se habían ido Crisóforo y Abundio. Se sentó junto a ella sin que nadie se lo pidiera. Estuvieron callados un rato. «¿Se va a quedar de verdad?», preguntó Lorenzo. «De verdad». El niño asintió. Luego dijo, con esa manera directa que tenía y que se parecía tanto a la de su padre: «Mi mamá hubiera estado de acuerdo». Yolanda lo miró. «¿Usted la conoció bien?». «Sí. Era buena. Era de las que hacen las cosas sin hacer ruido». Yolanda sonrió. «Como las buenas costuras», dijo. Lorenzo la miró sin entender. «Mi mamá me enseñó que las costuras que se ven son las que están mal hechas. Las que están bien hechas no se notan. Solo sostienen». El niño pensó en eso un momento. Luego, por primera vez desde que Yolanda había llegado a la hacienda, Lorenzo Murrieta sonrió. Era una sonrisa pequeña, todavía cautelosa, todavía a medio camino entre el niño que fue y el niño que estaba aprendiendo a ser de nuevo. Pero era una sonrisa. La Navidad de 1962 fue la primera Navidad en 4 años en que la hacienda El Recuerdo tuvo nacimiento. Lo hicieron entre todos. Amparo puso las figuras con una seriedad ceremonial que hacía querer reírse y no reírse al mismo tiempo, colocando a los pastores exactamente donde ella consideraba que debían estar, y discutiendo con Lorenzo la posición del buey, que según ella debía estar más cerca del pesebre, y según Lorenzo ya estaba bien donde estaba. Lorenzo cedió a medias, que era su manera de ceder. Amparo quedó satisfecha, que era su manera de ganar. Lorenzo colocó al niño Dios con las manos tan cuidadosas que parecía que sostenía algo que podría romperse si lo hacía mal. Lo puso en el pesebre y se quedó mirándolo un momento con una expresión que Yolanda, desde la cocina, observó de reojo y reconoció. Era la expresión de alguien que está depositando algo importante en un lugar seguro. Esteban clavó los pinos de adorno en el corredor con Tiburcio, sin decir mucho, con el martillo y los clavos que siempre habían estado en la caja de herramientas del cuarto de enseres y que nadie había usado en 4 años para ese propósito. El olor a pino fresco llenó el corredor con una contundencia que no pedía permiso. Simplemente estaba, igual que estaban siempre las cosas que pertenecen a un lugar. Y Yolanda hizo buñuelos y ponche de guayaba con tejocotes y canela que llenaron la cocina de un olor que se metía por todos los cuartos de la casa como algo que hubiera estado esperando permiso para entrar.
Hizo también tamales de rajas con queso, porque Lorenzo le había dicho que esos eran los que más le habían gustado siempre en las Navidades de antes, y porque ella nunca olvidaba lo que alguien le decía sobre lo que le gustaba. Doña Benigna llegó con su familia esa noche, con su nuera y sus 3 nietos, que corrían por los corredores con esa energía de los niños que saben que esa noche no hay reglas iguales que las de todos los días. Tiburcio trajo a su hermana del pueblo, que venía cada año desde la muerte de la señora Graciela porque le parecía que el capataz no debía pasar las fiestas solo. Esta vez la hermana llegó y encontró la hacienda con olor a ponche y con el corredor adornado y con niños corriendo, y se quedó parada en el portal un momento antes de entrar, con una expresión que era simple y directa: alivio. Hubo mesa larga, hubo ruido de voces, hubo risa de niños corriendo por el corredor con los zanates negros del patio que se habían metido a curiosear, espantados y reincidentes, entre los pies de los invitados. Esteban estaba sentado al fondo de la mesa mirando todo, con una expresión que Tiburcio le había visto pocas veces, y que el viejo capataz reconoció como la expresión de un hombre que finalmente está en el lugar donde debe estar. No la cara de quien está contento porque las cosas salieron bien en el trabajo, sino la cara de quien está contento porque adentro de su propia casa hay algo que vale la pena estar mirando. Amparo llegó corriendo y se subió de un salto a la silla de junto. ¿Está contento, papá?, preguntó con esa directez que los niños chicos tienen para preguntar lo que los grandes fingen no necesitar saber. Esteban la miró. Luego miró la mesa larga con sus invitados y el corredor adornado con pino y la imagen del nacimiento al fondo con sus veladoras encendidas. Sí, dijo, y era verdad. No la verdad educada de quien dice lo correcto, sino la verdad simple de quien finalmente tiene una respuesta honesta a una pregunta que llevaba tiempo sin poder contestar. Estoy contento. Amparo asintió con la satisfacción enorme de quien acaba de resolver algo importante y se fue corriendo de nuevo. Al otro lado de la mesa, Yolanda sostenía un buñuelo recién hecho y hablaba con la hermana de Tiburcio sobre las distintas maneras de hacer el ponche, si con más piloncillo o con menos, si la guayaba debe hervir desde el principio o agregarse al final. Sus manos se movían mientras hablaba, con ese gesto que Esteban había aprendido a reconocer en los 2 meses que llevaba mirándola. Las manos que explican, que trazan formas en el aire, que son parte del lenguaje de Yolanda tanto como sus palabras. La miró durante un momento. Ella levantó los ojos como si sintiera la mirada. Lo encontró mirándola. No hubo señal especial, no hubo gesto que el cine reservaría para los grandes momentos, ningún sonido que subiera, ninguna cámara que se acercara. Solo una mirada que duró lo que duran las cosas que ya no necesitan explicarse. Lo suficiente para que ambos supieran que el otro estaba ahí y que estar ahí era suficiente. Luego, los dos volvieron a lo que estaban haciendo. La noche de Navidad en la hacienda. El recuerdo siguió con su ponche, con su nacimiento iluminado por veladoras que parpadeaban suavemente en el corredor, con los niños corriendo y el ganado quieto en los corrales y el valle de Mezquital oscuro y frío y perfecto bajo el cielo de diciembre lleno de estrellas. Yolanda lavó los últimos platos cuando ya todos se habían ido, cuando la casa había vuelto a ese silencio que ya no era el silencio vacío de antes, sino el silencio lleno de los lugares donde alguien duerme. Secó las manos en el delantal, apagó el fogón. Se quedó un momento parada en la cocina oscura, escuchando la casa respirar. El corredor tenía todavía el olor a pino. La cocina olía a canela y a guayaba. En algún cuarto al fondo, Amparo dormía con la puerta abierta. En otro cuarto, Lorenzo dormía con la expresión que tienen los niños cuando finalmente se sueltan. La expresión de quien no está esperando nada malo. Y la hacienda el recuerdo, que había sido por 4 años un lugar donde el tiempo se había detenido sobre el peso de una pérdida demasiado grande para moverse, respiraba.
Tiburcio Chavero apagó las últimas veladoras del nacimiento a la medianoche, como hacía todos los años cuando la hacienda todavía tenía gente que pusiera nacimientos. Recorrió el corredor despacio, apagando una por una las llamas que parpadeaban en sus pequeños vasos de vidrio de colores, con esa calma que tienen los hombres que han hecho lo mismo tantas veces que sus manos ya saben el camino sin que los ojos tengan que guiarlas. Se detuvo frente al nacimiento cuando llegó a la última veladora. La imagen del niño Dios en el pesebre, los pastores en sus lugares decididos por amparo con autoridad que no admitía negociación. El buey en la posición de compromiso que los hermanos habían negociado esa tarde. Los cempasúchiles secos que habían sobrado de la ofrenda de Día de Muertos y que Yolanda había puesto en un jarrón junto al nacimiento, mezclando el naranja seco con el verde fresco del pino, porque dijo que los que se habían ido también merecían estar en la fiesta. Tiburcio estuvo un momento mirando todo eso. Luego apagó la última veladora. El corredor quedó en oscuridad, pero no en silencio. La hacienda tenía sus ruidos nocturnos de siempre, el ganado quieto en los corrales, el viento en las encinas del camino de acceso, el tecolote que había vuelto al Sabino del patio norte después de años de ausencia, como si algo en la hacienda le hubiera dicho que ya era seguro regresar. Tiburcio salió al patio. Miró el cielo de diciembre lleno de estrellas, ese cielo del altiplano hidalguense que en las noches claras se ve tan cerca que parece que podría tocarse. Pensó en la señora Graciela, que era lo que pensaba siempre en esta fecha. La pensó bien, como se piensa a los muertos que merecen pensarse bien, sin el peso de la culpa ni el peso de la falta, sino simplemente como lo que fueron y lo que dieron mientras estuvieron. Y luego pensó en esta Navidad. Había flores en los macetones del portal. Había olor a ponche y a buñuelos en la cocina apagada. Había 2 niños que habían cenado con hambre y con risa. Y había un hombre que esa noche, Tiburcio lo sabía con la certeza de los que conocen bien a las personas que respetan, iba a apagar la lámpara de su cuarto sin el peso que había cargado en las últimas 4 Navidades. El viejo capataz metió las manos en los bolsillos. «Qué bueno que llegó», dijo en voz baja, para nadie en particular. Y se fue a dormir. Las encinas de San Gabriel de las Encinas movieron sus ramas en el viento de diciembre con ese sonido que tienen las cosas que llevan mucho tiempo en el mundo y saben, sin que nadie se los haya explicado, que el tiempo siempre encuentra la manera de llenar lo que estaba vacío. Si esta historia llegó hasta algo que usted guarda adentro, dele las gracias a esas personas que un día llegaron sin aviso y sin permiso y sin explicación, y que sin embargo resultaron ser exactamente lo que faltaba. A veces la vida no manda avisos, solo manda personas. Deje su like si esta historia lo tocó donde debía. Suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para no perderse ningún relato de los que importan. Cuéntenos en los comentarios, ¿alguna vez llegó usted a un lugar o a una vida que no era la suya y sin embargo encontró allí lo que nunca esperó encontrar?